¿Has trabajado alguna vez con Xamarin Forms y el control frame? Probablemente sí, es un control bastante versátil, probablemente muy utilizado a la hora de crear contenedores, controles personalizados, algún efecto tipo carta, etcétera, etcétera. Si es así, ¿has echado en falta quizás más opciones de personalización? Quizás aplicar un gradiente al borde o quizás controlar el contorno de la forma de ese mismo borde. Bueno, probablemente la respuesta haya sido sí en algún momento y estamos de enhorabuena porque nos llega un nuevo control en .NET MAUI que viene a solventar estos problemas. Vamos a verlo. A día de hoy, en el mundo de desarrollo mobile, si revisamos diseños, por ejemplo, en Dribble, es bastante habitual el encontrar diferentes diseños donde necesitamos envolver elementos de la UI con poder crear diferentes siluetas, diferentes formas. Normalmente necesitamos algo tipo carta, donde los bordes serán rectos o con bordes eh, redondeados, donde podemos controlar el efecto del borde de cada uno de las esquinas de cada una de las cartas, aunque en muchas ocasiones, y según va evolucionando el desarrollo mobile y con el paso de los tiempos, los diseños han ido siendo cada vez más complejos, teniendo cada vez más opciones y efectos visuales, con lo cual los requisitos han ido cambiando. Por ejemplo, si echamos un vistazo a varios diseños, podemos ver este tipo de efecto. En este caso es un listado de diferentes elementos, básicamente diferentes conversaciones, una aplicación de tipo chat, donde podemos ver que cada una de las últimas conversaciones está agrupada, envuelta en una carta, en un contenedor con bordes redondeados. Aunque también podemos necesitar un contenedor de este tipo, en este caso envolviendo a un texto, simulando en este caso el chat, una conversación donde todos los bordes son redondeados, excepto uno, donde nos indica desde dónde viene la fuente del origen de la conversación. Esto hasta ahora en Xamarin Forms será perfectamente posible utilizando controles como el Box View o el control Frame, aunque si vemos diseños más complejos, como por ejemplo este otro, la cosa se empieza a complicar un poco. Aquí de nuevo tenemos, por ejemplo, un contenedor que envuelve a una foto donde necesitamos diferentes bordes redondeados excepto uno, pero ¿qué ocurre con, por ejemplo, algo como esta opción de aquí? Esto es una opción donde necesitamos un borde circular y además necesitamos controlar el borde, no solo el grosor o el color del mismo, sino que también necesitamos, por ejemplo, dar un efecto de punteado y poder, por supuesto, tener control total sobre el efecto de punteado. Esto, por ejemplo, en Xamarin Forms era una opción que no era posible, ni podíamos controlar el grosor del borde, ni tampoco podíamos hacer un efecto de punteado. Y de igual forma en esta otra aplicación, donde necesitamos diferentes efectos para imágenes, etcétera, es algo que no podíamos hacer, porque no podíamos dar un borde con una silueta específica, con un shape, con una figura específica para dar el contorno del borde. Hasta ahora, en el desarrollo de Xamarin Forms y desde unas primeras versiones del mismo framework, teníamos opciones para trabajar con el control frame. El control frame ha evolucionado ligeramente a lo largo de la evolución del framework, pero básicamente ha mantenido las diferentes opciones de configuración desde el principio. Estas opciones de configuración se basaban en poder controlar el color del borde. El color del borde siempre iba a tener un píxel de border, no podíamos controlar el grosor del mismo, así como tampoco podíamos controlar las opciones de, por ejemplo, punteados o otro tipo de configuraciones, como dibujar la traza del borde, etcétera, etcétera. Lo otro que teníamos era la propiedad Corner Radius, aunque en este caso, y a pesar de que en Xamarin Forms teníamos una estructura llamada Corner Radius, que nos permitía acceder a las propiedades top left, bottom right, es decir, cada una de las esquinas que definen el borde de, en este caso, un elemento visual. En el caso del frame era un tipo float, es decir, solo podíamos aplicar un valor que se aplicaba por igual a todas las esquinas del control frame. Esto hacía que diseños como por ejemplo esta opción del chat no fuesen posibles de forma directa.
El control frame, como he indicado, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero básicamente deprecando algunas propiedades relacionadas, por ejemplo, con el color del borde y aplicando otras propiedades más intuitivas, dejando más claro qué propiedad usar con el nombre de la propiedad, etcétera, aunque no se ha incrementado drásticamente las posibilidades del control con el paso del tiempo. Por ese mismo motivo y a nivel de comunidad teníamos diferentes opciones ampliamente usadas como PancakeView de nuestro amigo Steven, miembro también bastante conocido en la comunidad Xamarin. Y este PancakeView no era más que un frame vitaminado, era un control que nos permitía contener otro elemento, pero además de poder controlar cada una de las esquinas del control, también podía permitirnos utilizar gradientes a la hora de aplicar el borde y entre otro tipo de efectos. Así que esta era la situación hasta ahora en Xamarin Forms y definitivamente a día de hoy es necesario hacer diseños como estos que hemos ido viendo en Dribble. Así que, ¿qué ocurre en .NET MAUI? Bueno, tenemos buenas noticias en .NET MAUI porque nos llega un nuevo control llamado Border. Podemos aplicar una figura desde un rectángulo, es decir, ignoramos cualquier tipo de borde redondeado. Podemos aplicar un rectángulo ya con bordes redondeados, donde podemos jugar con cada una de las esquinas. Y por supuesto podemos aplicar cualquier otra figura, una elipse, un path con cualquier forma específica, etcétera, etcétera. De igual forma, podemos personalizar el gradiente a utilizar en cada una de el gradiente a utilizar en cada una de las propiedades. Tanto tenemos la propiedad background para definir el color de fondo, que puede ser por supuesto también un gradiente o un color sólido. Gradientes podemos utilizar tanto gradientes lineares como circulares. Y de igual forma ocurre en el border. Podemos aplicar desde un gradiente lineal, que es lo que podemos ver ahora de una forma más marcada, desde este color rojizo a este color amarillento en el border, a algo más complejo, con más colores, incluso puede ser un border totalmente circular. Y de nuevo tenemos opciones relacionadas con el grosor del border. Tenemos propiedades relacionadas con el patrón de espaciado que dejamos en el border. Podemos controlar, por supuesto, tanto desde dónde comienza y termina cada uno de los espaciados a el patrón, el array de puntos que nos definen cómo se va a aplicar este patrón de espaciado. Luego tenemos dos opciones muy interesantes, Line Join y Line Gap. Vienen a definir cómo se definen las trazas de unión entre cada uno de los puntos que definen la figura, así como las trazas que definen el inicio y el final de la figura, en el caso de ser un path. Por ejemplo, podemos modificar este valor de path around y podemos ver que en este caso cada una de las líneas que unen las trazas de, en este caso, nuestro rectángulo con bordes redondeados, pasa a ser redondeado en lugar de cuadrado. Así que tenemos diferentes opciones bastante más complejas de lo que teníamos anteriormente disponible en el control frame. Tenemos posibilidades de crear cualquier tipo de figura alrededor del borde. Podemos, por supuesto, aplicar un brush, un gradiente o un color sólido al borde. Podemos controlar el grosor del borde, el patrón que define el punteado o no punteado. Por supuesto, podemos crear un borde totalmente sólido, sin punteado. Así como cómo definir las trazas de cada una de estas opciones. Si pasamos a ver el código, el control es muy sencillo. Border, un control que tiene un contenido. Igual que el frame, tiene una propiedad content, acepta un único elemento hijo como contenido, aunque este elemento hijo puede ser un layout, por ejemplo un grid, y por supuesto podemos tener un grid con un contenido sumamente complejo. A partir de aquí vamos a echarle un vistazo a las propiedades. Vamos a empezar por las más básicas. Tenemos opciones para definir el color de fondo, en este caso con la propiedad background. Por supuesto puede ser un gradiente, como es este caso. Definimos un gradiente lineal con el punto inicial, final, cada uno de los gradient stops, que son cada uno de los colores que vamos a ir marcando en cada uno de los puntos, con diferentes offsets, etc. Luego tenemos las propiedades del border. La más interesante probablemente sea la propiedad stroke shape
que viene a indicar, bueno, viene a esperar un shape. Puede ser cualquier tipo de shape, una elipse, un rectangle, etc. En el caso del round rectangle, lo más interesante es que tenemos la propiedad corner radius, que en este caso no es un tipo esperando un único valor numérico, sino que es una estructura de tipo corner radius, con lo cual podemos definir cada una de los borders que definen la figura. Luego, por supuesto, tenemos más propiedades como las propiedades stroke, que viene a indicar el color, aunque en este caso espera un tipo brush, con lo cual puede ser tanto un color sólido como un gradiente que define el border. Y con la propiedad stroke thickness indicamos el grosor del border. Luego tenemos dos propiedades que son el stroke dash array y stroke dash offset. Indica el patrón a utilizar entre el espaciado de los puntos que definen el border y el offset, el espacio que definimos entre cada uno de los puntos. La propiedad stroke line join y stroke line cap que definen en este caso la traza, cómo vamos a realizar la traza que une cada uno de los puntos tanto del inicio como del fin de la figura. Dependiendo de el stroke shape, la figura que definamos en el borde, también tenemos propiedades específicas en cada una de las figuras. En este caso podemos definir también, por supuesto, el corner radius que define la figura. Así que, como puedes ver, es un control mucho más complejo de lo que teníamos anteriormente en Xamarin Forms. Viene a solventar las carencias que teníamos hasta ahora en el control frame. Viene a potenciar las posibilidades. No he hablado de nada de sombras. Puedes ver un vídeo justo anterior que lanzamos previamente en el canal hablando de sombras. Las sombras se pueden adjuntar a cualquier elemento visual y por supuesto también se pueden adjuntar a este control border. El control border en sí no tiene una propiedad shadow específica exclusiva de él, sino que podemos adjuntar una sombra a cualquier elemento visual y entre ellos por supuesto también el border. Con lo cual podemos añadir una sombra al border. Y esa sombra nos permite no solo, como en el control frame, quiero o no quiero sombra, sin tener ningún control sobre el color de la sombra, el offset, etcétera, sino que ahora también tenemos posibilidades de, por ejemplo, adjuntar una sombra, en este caso, por ejemplo, que fuese roja y poder, por supuesto, modificar el offset, la dirección, si queremos la sombra en la parte izquierda superior, en la esquina inferior, mayor o menor blur, controlar la opacidad, diferentes opciones también relacionadas con la sombra. Con lo cual, viene a ser un salto importante con respecto a lo que podíamos hacer en Xamarin Forms y viene a cubrir las necesidades a día de hoy en el desarrollo de aplicaciones actuales, como estos diseños que tenemos en pantalla, donde por supuesto las opciones vienen a ser bastante más complejas. Así que hasta aquí esta introducción a nuestro vídeo donde hablamos de control border en .NET MAUI. A mí me parece un añadido bastante interesante que viene a potenciar las posibilidades a nivel de UI, pero ¿qué te parece a ti? ¿Qué te ha parecido el vídeo? Tanto si te ha gustado como si no, recuerda dejar tu comentario en la entrada para seguir aprendiendo y mejorando entre todos, pero si lo ha hecho, recuerda darle a me gusta y el recordatorio de la campanita para recibir notificación de próximos vídeos y, por supuesto, nos vemos en el próximo.